Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Omicron en nuestro país y este récord inédito de contagios. Ayer, 35.197 casos de COVID, un avance imparable de Omicron. Pero fíjate, Davor, que la estrategia de algunos países ha sido levantar, al contrario de lo que podríamos pensar con este aumento de casos, es levantar las medidas de restricción. Incluso en Europa ya se está diciendo que no es necesario tener una medida restrictiva con respecto a la mascarilla, que es más bien para que cada uno tome conciencia si le quiere usar o no. Desde el MinSal aseguraron que esta podría ser una estrategia innovadora y que están monitoreando. ¿Será posible que la apliquemos en nuestro país? Está difícil, pero cada país con su propio manual, conociendo además la cultura de cada país. Creo que eso es muy importante más allá de mirar las cifras, conocer cómo es el país, el comportamiento. Nosotros en 2 años nunca hemos dejado de utilizar las mascarillas. En Europa y en Estados Unidos en varias oportunidades se las sacaron, luego hubo un llamado a volver a colocársela, ahora viene esto. Chile es distinto y hay que tenerlo en cuestión. Y además estamos en una postura muy distinta también porque tenemos un esquema de vacunación que comienza también el lunes para la segunda dosis de refuerzo. Estamos en contacto con la doctora Susan Bueno, científica del proyecto Sinovac en nuestro país. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos a esta hora de la mañana. Y con respecto a estas medidas que se están aplicando en países de Europa, con respecto al relajo en el uso de la mascarilla, en los aforos, en las restricciones, ¿sería posible en este momento pensar en eso, en aplicarlo en nuestro país? Buenos días, Carolina y Davor. Gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Bueno, y la pregunta que hace Carolina es muy importante. Yo creo que siempre es muy relevante tener en cuenta aspectos fundamentales. Primero que todo, esta pandemia aún no se acaba. Ha aparecido una nueva variante y de hecho ha aparecido una subvariante que son mucho más contagiosas de lo que se había visto anteriormente y justamente también se ha demostrado de que la vacunación es un elemento fundamental para prevenir el desarrollo de enfermedad grave. En nuestro país actualmente tenemos un porcentaje de vacunación y de hecho ayer se cumplió 1 año de que se inició esta campaña de vacunación masiva en nuestro país. Por lo tanto, a la fecha tenemos un porcentaje de vacunación muy importante, uno de los países de Latinoamérica que tiene los niveles de vacunación más altos. Además, la aplicación de una dosis de refuerzo, lo que nos protege. Sin embargo, todavía hay un porcentaje de personas importante que no ha recibido su dosis de refuerzo o incluso que no se ha vacunado o ha recibido solamente una dosis. Y eso se ha visto que se correlaciona con las enfermedades más graves, justamente aquellas, no solamente en Chile, sino que en todos los países, que aquellas que desarrollan enfermedades más graves, que se hospitalizan, ventilan y mueren son aquellas que no han sido vacunadas o tienen esquemas de vacunación incompleto. Considerando que tenemos un porcentaje de vacunación alto en nuestro país, uno podría pensar de que efectivamente podríamos aplicar medidas más relajadas desde el punto de vista con este virus. Pero yo considero que en este sentido, en sentidos de salud pública, hay que ser conservador. Es muy importante seguir manteniendo la prevención individual, porque justamente si vemos solamente el número de casos, claramente es una estadística, pero lo que le pasa individualmente a cada persona es muy especial, muy único. No sabemos cada uno de nosotros cómo nos va a tocar, cómo nos va a afectar este virus, porque depende mucho de nuestras características individuales. Por lo tanto, yo soy partidaria de que mantengamos las medidas, por ejemplo, el uso de mascarilla, yo creo que es fundamental, es una medida fundamental como medida de protección individual. La vacunación también es individual y colectiva, ¿verdad? Porque protegemos al resto para no transmitir enfermedad a personas que puedan ser más susceptibles y avanzar, por supuesto, en la vacunación, sobre todo en la segunda dosis de refuerzo, porque se ha demostrado, y nosotros en nuestro estudio en la Universidad Católica hemos demostrado, efectivamente, hemos visto con nuestros datos que dosis de refuerzo permiten generar una inmunidad que sería más efectiva para las variantes, sobre todo para esta nueva variante que tiene una cantidad de cambios bastante importante respecto a la variante original. Claro, doctora, y además para pensar en algún tipo de relajo en medio de la pandemia, primero tenemos que transitar este pic que por lo menos, lo dice el ministro Enrique París, no se sabe cuándo va a terminar. Ayer tuvimos 35.197 casos, algunos expertos dicen que podríamos llegar a 60.000 o 70.000. Usted que monitorea la pandemia minuto a minuto, ¿cuándo vamos a llegar a ese pic? ¿Podría ser la otra semana la última con estas cifras tan poco alentadoras?
es muy difícil anticipar cuándo va a ser exactamente el momento en que se va a reducir y van a empezar a producirse una reducción de los números de casos. Hemos visto, por ejemplo, si nos extrapolamos lo que ocurre en otros países, también se ha producido un pic súper importante. Esta variante, los números de casos sintomáticos causados por esta variante que pueden ser reportados, se han visto que se van duplicando en muy poco tiempo. Entonces, claramente, a medida de que las personas, obviamente los que están inmunizados y aquellos que se vayan exponiendo, vayan incrementándose, va a llegar un minuto en que naturalmente esto se va a acabar. Es difícil anticipar exactamente cuándo, pero con lo que se ha visto en otros países, efectivamente que se producen pics muy importantes que rápidamente comienzan a reducirse. Y por lo tanto, mientras estemos, como muy bien usted dice, Davor, en este pleno pic del incremento, digamos, más que exponencial de los casos, es importante seguir manteniendo las medidas de protección. Yo creo que también aspectos como la vacunación de refuerzo van a ser elementos que también pueden provocar una diferencia y pueden facilitar que estos pics comiencen a reducirse más rápidamente. Doctora, seguimos viviendo en esta suerte de fatiga pandémica. La gente dice, ya, pero otra vez aumentaron los casos, otra vez tenemos que volver a ciertas restricciones. Ahora vamos a tener la llegada de Moderna, la nueva vacuna que se va a incorporar al plan de vacunación, que comienza también este día lunes para los mayores de 55 años a la segunda dosis de refuerzo. ¿Cómo podemos incentivar, cómo podemos empujar a que las personas que todavía no han completado su esquema de vacunación lo hagan? Sí, es una pregunta muy importante, Carolina, y justamente se aprobó una nueva vacuna y actualmente ya tenemos múltiples vacunas que están disponibles en nuestro país de manera gratuita para toda nuestra población. Y son todas vacunas que son muy efectivas, que han demostrado seguridad, pero no sacamos nada de tener una cantidad importante de vacunas con una rata científica muy importante que respalda su eficacia, que respalda su seguridad si las personas no se las aplican y no llegan al brazo de las personas, ¿verdad? O sea, las vacunas funcionan si es que son aplicadas justamente a las personas que son susceptibles. Y yo creo que aquí tenemos que apelar ya a aspectos que son más colectivos de nuestro país y de nuestra sociedad. De hecho, se ha visto y ha habido mucha cobertura sobre cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, las medidas de restricción para el sector gastronómico, para el sector de turismo, por ejemplo, los restaurantes. Entonces, y estos aforos se van reduciendo y esto afecta directamente el trabajo de muchos chilenos en nuestro país. Y esto se podría reducir y podríamos aportar si es que todos ponemos de nuestra parte, nos vacunamos, porque yo creo que para las personas que aún tienen dudas, yo creo que la data científica, ya llevamos más de un año en que se ha aplicado millones, si no billones de dosis alrededor del mundo, en donde se han visto que los efectos adversos, si bien existen, pero son muchísimo menores de lo que produce efectivamente el virus. Y esto nos puede ayudar individualmente y a todas las personas que vivimos en nuestro país a que podamos superar y podamos salir adelante con esta pandemia sin afectar el trabajo del resto de nuestros compatriotas. Así que yo creo que es un acto de solidaridad en este minuto, de que todos los que no se hayan vacunado se vacunen, que se apliquen las dosis, completen sus esquemas de vacunación, porque los datos lo dicen. Aquellas personas que desarrollan las enfermedades más graves son las que tienen esquemas de vacunación incompleto o ninguna vacuna. Doctora, y aprovechando su expertise en la vacuna Sinovac, de la que hemos hablado en reiteradas oportunidades con usted, con los estudios que se han desarrollado, y también pensando en que se cumplió un año ya desde la primera vacuna en ese febrero del año 2021, ¿cuánto queda en el organismo de una persona que se vacunó en febrero del año pasado, que recibió el refuerzo de Sinovac en agosto probablemente? ¿Cuánto de eso queda? ¿Cuánta memoria de esa vacuna queda en el organismo de los chilenos? Y en base a eso, ¿cuál es la relevancia de esta cuarta dosis? Eso es una muy buena pregunta y estoy muy encantada de contarla, porque esos son resultados que hemos ido obteniendo en el tiempo. Recordemos, como usted muy bien dice, Davor, nosotros iniciamos este estudio clínico en la población adulta en finales de noviembre, principio de diciembre del año pasado en la Universidad Católica, y hemos seguido a los voluntarios que se enrolaron en este estudio clínico por ya más de un año.
Y de hecho, en este estudio clínico se han aplicado las 2 dosis iniciales, la dosis de refuerzo, y prontamente vamos a iniciar la aplicación de la segunda dosis de refuerzo a esta misma población. Y esto nos permite poder estudiar en nuestra población nacional cómo es justamente la respuesta inmune frente a la vacuna Sinovac. Y hemos visto que 2 cosas muy importantes. Primero que todo, la rama de la inmunidad celular, que es aquella que nos confiere memoria inmunológica, se mantiene en el tiempo. Y de hecho, después de la dosis de refuerzo, va aumentando y después de aproximadamente 4 a 6 meses de aplicada la primera dosis de refuerzo, esta inmunidad se mantiene. Y esta rama de la inmunidad, que es muy importante, la inmunidad celular, la que nos da la memoria inmunológica, es capaz de reconocer a todas las variantes de preocupación que nosotros hemos evaluado, incluida la variante Omicron, con la misma eficacia o eficiencia que reconoce a las otras variantes o a la variante original en la que se basó la vacuna. En el caso de los anticuerpos neutralizantes, que son estos anticuerpos que nos permiten evitar que el virus infecte las células, efectivamente estos anticuerpos suben y comienzan a bajar naturalmente, pero después de la dosis de refuerzo se incrementan mucho más de lo que se habían incrementado inicialmente con las 2 primeras dosis, y este nivel de anticuerpos que se logra después de la dosis de refuerzo comienza a decaer también en el tiempo, pero mucho más lento de lo que habíamos visto anteriormente con las 2 dosis. Importantemente, este nivel de anticuerpos que alcanzamos después de la dosis de refuerzo es capaz de, por supuesto, reconocer con mucha eficiencia a la variante original, también a la variante Delta, y a la variante Omicron baja su capacidad de reconocerla, pero a un nivel mucho menor del que vemos solamente, por ejemplo, con el nivel de anticuerpos que se obtiene con 2 dosis solamente. Entonces, por eso estos datos nos muestran que es súper importante aplicarse la dosis de refuerzo, porque frente a una situación en que tenemos una circulación viral muy alta, estos niveles de anticuerpos y, por supuesto, las células de la respuesta inmune nos van a ayudar a estar mejor preparados frente a una eventual infección. Claro que sí. Doctora, y sobre ese mismo tema, desde que comenzamos a vivir esta pandemia, hemos transitado por un camino de aprendizaje y, por supuesto, de acomodo. No sabíamos bien cómo iba a funcionar. Mirando hacia el futuro y considerando las variantes que hemos tenido de COVID, ¿la comunidad científica, usted cree que en algún minuto nos va a otorgar una vacuna universal? ¿Vamos a tener que continuar atentos a eso? ¿Vamos a tener que incorporar una vacuna universal, sobre todo pensando en la pandemia? Sí, hay 2 aspectos ahí que son muy importantes. Primero, obviamente una vacuna universal sería lo óptimo para poder generar inmunidad con todas las potenciales variantes que se puedan producir en el futuro. Para el caso de influenza, que es un virus también que tenemos que vacunarnos año a año, se han hecho varios esfuerzos por generar estas vacunas universales, pero es complejo hacerlo porque el virus tiene y los virus en general generan múltiples mecanismos de evasión de la inmunidad. Entonces, eso por supuesto se tiene que estudiar, se tiene que investigar, pero con experiencias anteriores posiblemente no sea tan rápido como hemos visto con el desarrollo de otras vacunas, de una vacuna con estas características. Pero por otro lado es importante tener en consideración 2 aspectos. Primero que todo, hay que ahora apuntar a que los países que aún tienen una tasa de vacunación muy baja se incremente, y por lo tanto ahí es una iniciativa y un esfuerzo a nivel internacional muy importante que tenemos que hacer todos los países para facilitar el acceso a vacunas a países que tienen menos acceso y tienen menos tasas de vacunación. Porque mientras existan estos países con muy poca tasa de vacunación, va a seguir persistiendo la enfermedad, el virus, y van a seguir generándose variantes. Y por otro lado, tenemos que pensar qué pasa, por ejemplo, con la aplicación de vacunas que nosotros conocíamos normalmente, ¿verdad? Que uno se aplica la vacuna a los niños, tiene un esquema de vacunación bien establecido, y estas vacunas se aplican prácticamente en ausencia o en una circulación muy, muy baja de los virus contra los cuales, o las bacterias contra las cuales nos vacunamos, ¿verdad? Y esto es porque las vacunas tienen un rol principalmente preventivo. Y por lo tanto, cuando existe una muy baja circulación, la vacunación nos permite generar una protección que va a mantener el nivel de circulación del virus bajo. Entonces esto nos ayuda a la prevención, pero hoy día estamos en una situación de pandemia
en que estamos tratando de prevenir una enfermedad que ya está en la población y que está circulando muy fuertemente. Y por lo tanto, mientras exista una muy alta circulación, las vacunas tienen que seguir aplicándose con estas dosis en tiempos bastante cortos, varias dosis de refuerzo, hasta que la circulación del coronavirus se reduzca a un nivel tan importante que ya la vacunación pueda ser preventiva y se pueda aplicar, por ejemplo, solo una vez al año o incluso con menos frecuencia. Claro, y vamos a ver también cuál es la reacción que tiene el planeta en este instante con la nueva subvariante, la BA.2, que está inquietando a los científicos, pero de eso, doctora, vamos a conversar en otra oportunidad porque usted siempre nos clarifica, ha sido muy amable a lo largo de estos 2 años de la pandemia. Gracias nuevamente por conversar con Televisión Nacional de Chile. No, con mucho gusto, muchas gracias. Chao, que esté muy bien, doctora. Buenos días, doctora. Nosotros vamos a hacer una pausa.